Buenos días, señor presidente, señores y señoras. Recordarán, de hecho fue, no tienen por qué recordarlo, yo sí lo recuerdo, fue mi primera intervención en este Parlamento cuando le preguntábamos a la consejera de Educación si era consciente de las afecciones que tenía una resolución dictada por la Consejería, cierto es que de la legislatura anterior, donde se instaba a que los ayuntamientos fueran los que emitieran los informes sociales que tendrían que ratificar que una persona se encontraba en situación de exclusión social para de esa manera poder acceder a la cuota cero de comedores escolares. Afortunadamente, en aquel momento la consejera admitió que se trataba no de un error, pero sí de algo que no era lo apropiado y de manera inmediata modificó esa resolución. Pero ya incluso en aquel instante le hacíamos ver algo que una vez que empezamos a estudiar la resolución del mes de abril del ejercicio anterior, vimos que era mucho más grave incluso que lo que preguntábamos en aquel instante, solo que en aquel instante se trataba de corregir una situación que afectaba justo en ese momento a muchísimos ayuntamientos. Pero por encima de la carga de trabajo de muchos ayuntamientos, lo que nosotros queríamos hacer ver era un aspecto que en algún momento podría incluso colisionar con la dignidad de la gente que peor lo está pasando. Pero reitero que le hacíamos ver que presentaríamos una iniciativa para intentar corregir una serie de cuestiones referidas a la hora de conceder las subvenciones a las familias más necesitadas de Canarias para que sus hijos, sus hijas pudieran acceder a unas cuotas mucho más accesibles en los comedores escolares. Cuando uno empieza a leer los criterios para poder acceder, a veces se pregunta tres cuestiones. ¿Realmente se revisan las resoluciones, los decretos, cuando se elaboran? ¿Se elaboran en un año concreto y de manera sistemática se van pasando de ejercicio a ejercicio, entendiendo que algo que fue bueno hace 8 años sigue siendo bueno 8 años después con independencia de la realidad social, como en este caso puede ser? Y a partir de ahí empezamos a reunirnos con los distintos centros educativos, con los directores, con algunos consejos escolares, y también, por supuesto, con las AMPAs y federaciones de AMPAs. Y te das cuenta que esto, que afortunadamente, y después de las reuniones que hemos mantenido, sobre todo a lo largo del día de ayer y en la mañana de hoy, la mayoría de los grupos están de acuerdo. La mayoría no, tengo que decir que todos los grupos están de acuerdo. Cada uno, evidentemente, con su matiz particular, con su visión particular, pero hemos logrado llegar a un amplio consenso. Intento resumir, para no leer la proposición no de ley, algunas cuestiones que en aquel momento nos parecían preocupantes. Primer elemento, una familia que gane 535 euros al mes, con 4 miembros, según esa resolución, no tiene derecho a la cuota cero. 535 euros al mes, con la posibilidad, en una familia de 4 miembros, que 3 de ellos pudieran estar en el comedor escolar si hablamos de una familia monoparental con 3 hijos. Por tanto, la siguiente cuota podría estar en torno a los 30 euros en algún caso. Por 3 hijos, 90. Si gana 530 euros al mes, detraemos 90, ¿cuánto nos queda para pagar la hipoteca o el alquiler, la comida, del resto del día, de los días de la semana, de los días del mes y del resto de miembros de la familia, el agua, la luz? ¿Realmente está bien orientada esa medida? ¿Realmente está bien pensada la medida? Pero lo más grave ni siquiera era eso. No es suficiente que una familia gane 530 euros al mes, que tenga 4 miembros, sino que además tenía que presentar un documento que acreditara que se encontraba en situación de exclusión social. Esto se puede dar con el que gana 530 euros al mes, pero según la resolución, alguien que gane 1.000 euros al año tendría que presentar también de manera obligatoria un documento que acredite que se encuentra en situación de exclusión social irracional. Y creo que las medidas que se toman en el Parlamento, los decretos, las resoluciones que se hacen desde cualquier consejería, tendrían que intentar darle al menos racionalidad.
No siempre a lo mejor la que quisiera. Están las limitaciones presupuestarias, algunas veces las limitaciones de la ley, pero sí intentar darle el máximo de racionalidad posible, porque no solo afecta a la condición económica de la gente, como decía al principio, sino que afecta a la dignidad de la gente. A alguien que gana 1.000 euros al año con 4 miembros en la unidad familiar, es absolutamente indigno que encima se le pida un documento que acredite que se encuentra en riesgo de exclusión social. Pero seguimos avanzando. Los siguientes tramos considerábamos también que eran insuficientes, por 2 razones. Si alguien gana más de 15.000 euros al año, ya no tendría derecho, con 4 miembros en la unidad familiar, a solicitar ninguna subvención. Nosotros decimos que sería conveniente ampliar ese nivel de renta. Habrá que hacer un estudio, como se ha planteado finalmente en las resoluciones y en las enmiendas a la misma, pero habría que estudiar ampliarlo. Pero las familias que se encontraban en el tramo B, que son las que van desde 6.000 euros aproximadamente a 15.000 euros, pagarían lo mismo con independencia de que una familia de 4 miembros gane 6.500 euros al año, que una familia con 2 miembros gane 15.000 euros al año. No es racional. Por tanto, segundo o tercer elemento de irracionalidad en el decreto, en la resolución que se dictó en su momento y que se ha venido arrastrando con el tiempo. Hablamos ya de otra cuestión, y es el concepto de unidad familiar. Ya lo he nombrado sin quererlo cuando hablábamos de los tramos, pero evidentemente no es lo mismo una familia con 2 miembros que una familia con 4. Por tanto, nosotros aquí lo que planteamos es que la unidad familiar parta de 2 miembros. Obviamente no puede haber una unidad familiar menor cuando hablamos de comedores escolares. Ningún niño, ninguna niña puede formar por sí mismo una unidad familiar. Y a partir de ahí se van incrementando 1.600 euros adicionales por cada uno de los miembros que adicionalmente conforman la unidad familiar. Y podríamos seguir analizando muchísimas cuestiones que, sinceramente, cuando uno las analizaba, como decía al principio, con toda la buena intención del mundo con la que se hace la normativa, a veces no se legisla, no se instrumentan las medidas, intentando tener en cuenta la realidad del que las recibe o al que les toca aplicar. Y ahí viene el cuarto elemento, y es ser capaces, en la resolución, de definir de manera clara cómo, cuando la situación socioeconómica de una familia ha cambiado de manera sustancial desde el momento en que tiene que presentar la declaración de renta, que es la que le va a servir como elemento de referencia para poder acceder a esa cuota cero, al momento actual, las circunstancias socioeconómicas hayan variado de manera profunda. Otra irracionalidad. Según el decreto, la justificación se hace presentando la declaración de renta de 2 años atrás. Esto podría tener sentido, por eso lo decía quizás en el año 2006, en el año 2007, donde es verdad que alguien, quizás sus circunstancias socioeconómicas, en 2 años podían variar y podía perder su empleo, pero con bastante frecuencia podían volver a encontrarlo en el periodo de esos 2 años. Pero esa no es la realidad de los tiempos que estamos viviendo, ni hoy, ni el año pasado, ni el anterior, y desgraciadamente me temo la que viviremos al menos en los siguientes años. Por tanto, lo que planteamos también como una modificación es la posibilidad de que se puedan instrumentar y de manera clara, para que no quede al arbitrio del director de turno, la directora de turno, del consejo escolar de turno, el tomar las medidas saltándose, en cierta forma, lo que establece la norma. Y es que se establezca, como digo, de manera clara que si las circunstancias socioeconómicas en este momento cambian sustancialmente con respecto a la declaración de renta del ejercicio anterior o la de hace 2 ejercicios, se pueda tomar en cuenta. Hay que decir que esto en la práctica sucede. Creo que es justo también plantearlo. Hay, en cierta medida, directrices de la Consejería para que esto suceda, pero no está escrito y podría generar en algún momento un problema a quien toma estas decisiones. Por último, antes de finalizar, agradecer de verdad las aportaciones. Todos los grupos han presentado enmiendas
las aportaciones de las mismas, que han enriquecido notablemente la proposición no de ley y, sobre todo, el entente para aquellas que podían generar algo más de discusión, pues se retiren y se puedan proponer en otra. Muchas gracias, señor Campos. Quedaría de la siguiente manera. Punto 1, que se realice un estudio sobre la posibilidad de aumentar los niveles de renta familiar para cada uno de los tramos A, B y C en relación a las subvenciones y asignaciones de crédito para la admisión del alumnado en los comedores escolares de los centros docentes públicos no universitarios. Punto 2, que se valore establecer un cuarto tramo intermedio en las cuantías actualmente definidas en el tramo B. Punto 3, que se estudie establecer la unidad familiar a partir de 2 miembros, incrementando dicho límite en 1.600 euros por cada miembro computable adicional. Además, se tendrán en cuenta otras consideraciones familiares, estableciendo los efectos correctores oportunos en función de la realidad de los miembros de cada familia, tales como dependencia, discapacidad y otras situaciones que necesiten de protección social. Asimismo, se accederá a la cuota cero únicamente a través del criterio de ingresos percibidos que se establezca, sin documentación adicional que certifique estar en riesgo de exclusión social. Punto 4. Establecer de forma clara el procedimiento y la documentación a exigir en los casos en que la situación económica de la familia haya variado de manera sustancial con respecto al ejercicio sobre el que se solicitan los ingresos. Punto 5. Que se estudie la implantación en el curso 2016-2017 a fin de garantizar la gestión de los centros educativos. Punto 6. El alumnado que se incorpore a los centros escolares fuera de los periodos ordinarios, así como si durante el curso escolar el alumno o la alumna sufriera un deterioro de su situación económica que pudiera probar de forma fehaciente, tendrán derecho a solicitar las subvenciones que le correspondan por la situación económica familiar. Punto 7, que tiene la mesa, se ha quitado en conversación con el Grupo Podemos y quedaría como grupo 7 y final. Punto 7 final, para establecer las asignaciones con destino a las subvenciones del alumnado comensal, los días de subvención para el curso escolar serán aquellos en los que efectivamente se preste el servicio de comedor. Gracias.